Bien, hay un trabajo que acaba de ser publicado, que está siendo difundido por la Fundación Mediterránea, por el IERAL, y en este trabajo el grupo que encabeza Gerardo Alonso Schwartz han hecho un análisis más que interesante del desempeño de indicadores vinculados con el turismo en toda la región NEA. Estamos hablando de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, y hay también elementos de comparación con otros puntos turísticos de la Argentina. Me parece que como trabajo de base esto es de enorme utilidad para muchos decisores del sector, ¿no? Pero bueno, vamos a charlar con Gerardo, que está en línea ya, y le agradecemos mucho, como siempre, la amabilidad de atendernos. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días. Buenos días, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Muy bien por acá. Muy bien. Bueno, básicamente ustedes tomaron elementos, indicadores de toda la región. ¿Qué es lo primero que vieron, no, para el caso de las provincias que mencionábamos? Bueno, como decías recién, en la introducción hicimos un análisis de coyuntura de la regional NEA de IERAL. En esta oportunidad hicimos un relevamiento del sector turismo, las variables disponibles y más actualizadas de este sector. Y la primera conclusión, la primera observación que podemos hacer es la rápida recuperación de prácticamente todas las atracciones o todos los destinos turísticos a partir del año pasado, o sea, en forma de post-pandemia, después de la pandemia, después de la cuarentena tan estricta que hubo en 2020 y parte de 2021, la recuperación muy rápida de estos lugares. Pero si hacemos un análisis un poquito más profundo acerca de cuáles son los destinos o atracciones que se recuperaron más que otros, se observa que el interés de los turistas o turistas potenciales, y esto medido con las búsquedas en Internet acerca de palabras claves o Sí. términos claves, resulta mucho más fuerte o se mostró una tendencia mucho más importante en el caso de aquellos destinos atados a la naturaleza o vinculados con el turismo al aire libre y la naturaleza. En este sentido, por ejemplo, se destacan claramente, obviamente, Iguazú, que sigue liderando, o sea, se recuperó y sigue siendo el líder sin ningún lugar a dudas en interés y en visitas de toda la región, pero también se recuperaron muy fuertemente en Moconá y creció, porque no podemos hablar de una recuperación, ya que antes no sucedía eso, creció mucho de forma tal de que hoy está a niveles muy similares a Moconá, Esteros de Liberá. Uh-huh. Con lo cual la demanda, también podemos observar o podemos decir que la demanda está orientándose luego de 2 años de estar encerrados, han cambiado un poco las tendencias turísticas para mostrar mucho más interés en lugares que sean al aire libre, con mucha visión o con distintas observaciones de ya sea selva, paisajes naturales, fauna, etcétera, etcétera. Y lo cual creo que es muy interesante porque genera algunos desafíos también importantes para aprovechar este interés, esta mayor demanda que está surgiendo en estos lugares. Obviamente Iguazú tiene es un destino bastante maduro, con desafíos importantes con la infraestructura, con electricidad, agua potable y demás, que eso siempre lo hablamos, pero los otros 2 destinos ligados a la naturaleza que mencioné, Moconá y Esteros de Liberá, tienen mucho más recorrido todavía por hacer en cuanto a hotelería, servicios de apoyo al turista, servicios complementarios, algunas atracciones o actividades complementarias a esa actividad principal y obviamente, por supuesto, todo lo que tiene que ver con conectividad, no solamente física, a través de aeropuertos, rutas, caminos vecinales y asfaltado de calles en las principales ciudades, principales localidades, sino también lo que se refiere a conectividad digital, porque hoy entendemos de que el turista va con el celular, saca fotos, quiere levantarlos, quiere en las redes sociales, quiere comunicarse y estar conectado con el mundo. Y además de esto, obviamente, toda la necesidad de inversiones en el sector privado, como puede ser hotelería, servicios complementarios, mejora de otros servicios para el turista. Bien.
Vos lo mencionabas recién, y hay todo un área que ustedes aprovechan para analizar la cuestión de los aeropuertos, frecuencia de vuelos, empresas que están ofertando el servicio. ¿Qué encontraron allí en este post-pandemia en relación a la prepandemia? Bueno, con respecto, si analizamos la cantidad de personas que fueron transportados, de pasajeros transportados por los aeropuertos del NEA, vamos a ver, con respecto al año pasado, un crecimiento espectacular. O sea, vamos a ver valores de 3 dígitos, 120, 150, 200, incluso porcentajes mayores todavía, si comparamos los aeropuertos de Misiones Corrientes, Chaco y Formosa con respecto a los valores del año pasado. Pero lo interesante, como decías, es comparar con qué es lo que sucedió en la situación pre-pandemia, que obviamente si nos comparamos con la pandemia, obvio que hay mayor cantidad de turistas que llegan a la región. Pero si nos comparamos con el 2019, nos encontramos con datos no tan optimistas. De esta forma, por ejemplo, en el aeropuerto de la ciudad de Posadas, una caída del 25% esto es hasta antes que cierre, por supuesto, el aeropuerto, una caída del 25% en la cantidad de pasajeros transportados, y en el caso de Iguazú una caída del 35% con respecto a los valores del 2019 o prepandemia. ¿Esto qué significa? Esto nos indica, o cómo puede ser explicado, esto nos indica que hay 3 fenómenos que lo explican. Por un lado, la menor frecuencia de vuelos que llegan a la región. Por otro lado, hay algunas aerolíneas que no están operando y que por lo tanto también son otros vuelos que no están llegando puntualmente a Iguazú. Y finalmente también tenemos que mencionar el cierre del aeropuerto de Palomar, que había sido tal vez una de las piezas claves en esa revolución de los aviones, que se le había llamado hace algunos años, y que había logrado incrementar drásticamente la cantidad de pasajeros que llegaban a los distintos aeropuertos del país. Y esto sin duda es algo muy importante, porque cuando hablamos de turismo, tenemos que pensar que el turista tiene que llegar a el destino. Y obviamente si pensamos que una persona tiene que manejar, supongamos, 1.200, 1.500 kilómetros, obviamente se reduce la cantidad de personas que van a trasladarse en su propio auto por cuestiones de tiempo, económicas y distintas razones, y de cansancio, obviamente, mientras que si tenemos conectividad aérea también podemos acceder o fortalecer todo lo que es turismo internacional. Recordemos que hasta hace muy poquito tiempo, hasta antes de la pandemia, teníamos un vuelo que llegaba directamente desde España hasta la ciudad de Puerto Iguazú. Ese era el panorama que teníamos hace un par de años. Bueno, hoy claramente es muy distinto. Bien, claramente también, como vos planteabas, esto ya a modo de hipótesis, habría que trabajar para ver si esto es así o no. Claramente la búsqueda de espacios abiertos, de naturaleza, en relación a el turismo masivo a algunos lugares, es como que hay una tendencia que gira hacia los espacios abiertos y lo natural. Esto ustedes lo pudieron comprobar, porque por lo que vi también compararon el caso de Iguazú con otros destinos importantes en el mundo. ¿Qué encontraron ahí? Bueno, esto también nos pareció muy interesante, ya que cuando hablamos de Iguazú es difícil compararlo, por ejemplo, solamente con San Ignacio, con Moconá, además, porque tiene una escala distinta, porque es un destino muy conocido ya a nivel internacional, es un destino binacional, Puerto Iguazú y Foz de Iguazú. Entonces tenemos pocos parámetros para encontrar en la Argentina destinos que sean comparables. Entonces, por ello es que utilizamos hace varios años como metodología para analizar este destino, compararlo con otras atracciones turísticas a nivel mundial que fueron declaradas maravillas naturales o maravillas del mundo, tanto en el 2007 como en el 2011, y esto nos da tal vez una visión distinta, una escala distinta de comparación y de análisis. En este sentido se destaca, por ejemplo, el hecho de que si nos comparamos con ya sea el Taj Mahal en la India, ya sea las ruinas de Machu Picchu en Perú, o incluso Chichén Itzá, la pirámide, el complejo arqueológico de Chichén Itzá en México, claramente en Iguazú
tanto del lado argentino, principalmente del lado argentino, pero también del lado brasileño, los valores de crecimiento son claramente superiores a todos estos otros destinos. Y tiene que ver justamente, por un lado, por la fuerte recuperación del turismo argentino, de los argentinos que no podían viajar, que no pudieron viajar durante 2 años y que comenzaron a viajar primero dentro del país por el previaje y varias otras cuestiones, también por la cuestión de tipo de cambio que hacía mucho más difícil viajar al exterior, pero también comenzando a llegar algunos turistas internacionales nuevamente. Y esto justamente da esta dinámica mucho más de crecimiento, recuperación mucho más fuerte para Iguazú que para otros destinos muy maduros a nivel mundial. Para cerrar, me gustaría que reiteres algo que decías hace un rato, porque está claro que Saltos del Moconá o Moconá es una palabra que aparece mucho en los buscadores, se hace también mucha campaña, pero al mismo tiempo, si uno revisa la situación del Soberbio, por ejemplo, hay problemas de conectividad, hay problemas de servicio, es como que hay que hacer todavía mucha inversión público-privada para potenciar aún más el destino, ¿no? Todos estos destinos, y me parece que incluso esta es una reflexión que cabe a todos los lugares, a todas las localidades que plantean presentarse como destino turístico. En primer lugar, una búsqueda muy fuerte de los turistas potenciales y de los que están buscando viajar, todos los consumidores, sobre todo en Argentina, pero también en Latinoamérica, de destinos naturales. En primer lugar, eso. Con lo cual todo lo que sea actividades al aire libre son bienvenidas, son buscadas y muy demandadas. Pero para pensar en recibir al turista tenemos que pensar en servicios de calidad, y ahí tenemos que hablar primero de conectividad, como mencionaba, aeropuertos, rutas, caminos vecinales y asfalto en las principales ciudades, servicios básicos, electricidad, agua potable, no solamente en cantidad, sino también en calidad de estos servicios, no cortes, por ejemplo, no cortes de luz y demás. Uh-huh. También conectividad digital, ya que el turista hoy en día está continuamente conectado, que se quiere comunicar con sus afectos en sus lugares de referencia o que están en distintos lugares del mundo, para subir, para contarles, para comentarles acerca del destino, para subir fotos, para subir comentarios acerca del destino, y esto es más publicidad que podría llegar a la región. Y obviamente desde el sector privado es necesario no solamente aumentar y mejorar la oferta hotelera o de servicios de alojamiento, sino que también de servicios complementarios, que son las otras actividades que pensemos para este turista que llega a la región o que llega a una de estas localidades, y obviamente va a querer estar, por ejemplo, en los Saltos del Moconá, pero obviamente no va a estar las 24 horas en el Salto del Moconá, sino que tiene que hacer algunas otras cosas. Y ahí hablamos de gastronomía, hablamos de distintas otras actividades, paseos y atracciones que pueden ser desarrolladas en cada uno de los lugares. Para cerrar, Gerardo, aquellas personas que nos están escuchando y quieren acceder a este informe de coyuntura regional, ¿cómo hacen? ¿Es accesible? En principio todos los informes están son accesibles para todos los suscriptores de IERAL, que si alguien está interesado puede comunicarse al teléfono 446-119. O si no, si quieren algún dato, siempre colaboramos con instituciones, en forma institucional, siempre colaboramos con todos los que nos solicitan ayudas, así que tampoco no habría problema. Pero bueno, estamos abiertos a la charla, ahí están los números de teléfono y obviamente bienvenidos los comentarios. Bien, Gerardo, como siempre, muchísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes, un saludo a todo el equipo y que tengan un buen día. Charlábamos con Gerardo Alonso Schwartz entonces, él es economista y lidera el equipo de investigación de IERAL, Regional NEA, y un trabajo, un informe de coyuntura sobre el tema turismo en la región muy interesante, con mucho número, con mucho dato duro,